Vamos comentando estos cánticos del siervo doliente. Llevó mucho tiempo, sí, para que el pueblo de Israel pues se convenciera de que Dios los llamaba, de que esta era parte de su misión, de que era el pueblo escogido, el pueblo segregado para hacer luz, para ser referencia entre los demás pueblos. Y por eso tenemos hoy las Sagradas Escrituras, porque ese mensaje que Dios fue comunicando al pueblo de Israel, que no lo eligió por ser el más santo, el mejor de todos los pueblos, pero el Señor eligió un punto de entrada a nuestra historia y eligió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Solamente el Señor sabe el por qué. Pero como uno ve la situación, como se van dando, le debe de dar alguna orientación. Miren lo que está pasando en Israel, miren lo que está pasando a su alrededor, miren cómo esos judíos tradicionales se comportan. ¿Qué nos estará el Señor diciendo con eso? ¿Qué nos estará diciendo con eso? Y insiste mucho diciendo que no eligió a Israel por ser el más santo, el mejor de los pueblos. Miren, donde nunca ha parado la guerra. Ahí fue que el Señor llegó. Y todavía sigue la guerra después de tanto tiempo. Para que nadie se pueda envalentonar y decir, fue porque yo soy bueno, fue porque somos el pueblo más grande, el pueblo mejor, el más santo y todo este mundo de cosas que el Señor nos eligió. Israel no puede decir eso. Bueno, lo dirán porque cada uno se siente que es perfecto. Y ellos desde su fe pues creen que lo que hacen está bien. Pero ahí está un ejemplo. Desde fuera no se ve así. Entonces, sin embargo, es el pueblo del que nosotros hemos heredado la tradición, la fe monoteísta. Dios sabrá, misterio de la vida, que solo el Señor puede dar la respuesta. Por eso duró tiempo para que el mismo pueblo se convenciera de esto. Y seguro para nosotros también mucho tiempo de convencernos del por qué. Y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es Israel el pueblo que Dios escogió? Viendo uno todo lo que pasa. Entonces, misterio de Dios que nosotros no podemos entender tan fácilmente. En aquella circunstancia no era nada fácil creer en una vocación especial dada por Dios. Al principio, en vez de llamados, se sentían rechazados por Dios, porque en un momento dado el pueblo de Israel decía, somos los predilectos, el Señor nos ama, nos dio tierra, nos dio de todo, somete todos los pueblos a nosotros. Y en el momento en el que se escribe este texto, el pueblo está en el exilio. En vez de sentirse el pueblo amado por Dios, se sienten el pueblo rechazado y les reclaman constantemente al Señor. Al principio, en vez de llamados, pues se sentían rechazados, como lo va a decir el mismo profeta en el capítulo 40, 27. El poder de Babilonia estaba logrando secar totalmente de sus corazones la fe de Yahvé. Estaba afectándolo naturalmente, porque la prueba, la crisis que estaban viviendo, pues le llevaba a preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Los mismos hechos parecían estar en contra del Dios de Judá. ¿Cómo creer aún en la bondad y en el poder de su Dios, con tantas muertes en el recuerdo y tantas heridas en sus cuerpos? ¿Cómo creer eso? Cuando el pueblo sufre, piensa eso. Pero aún así los mártires que tenemos han pasado por ahí. Desgracia, abandono, desesperación le cercaban por doquier y no se veía camino de salida. Pero ese pequeño resto se mantiene fiel. El servidor en el cautiverio, pues no veía ningún valor en su vida y en su sufrimiento. Así estaba el pueblo en el exilio. Recibió entonces la alegría de una lluvia venida de lo alto, de la que empapó y le hizo reverdecer. Porque el mismo Señor a través del profeta entonces comienza a hablarle y a darle palabra de esperanza como esta. Mientras que yo pensaba, he bajado de balde, para nada he gastado mis fuerzas, vi que mis derechos los protegía Yahvé. Fui tomado
en cuenta por Yahvé. Mi Dios me prometió su apoyo. Es decir, en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, el pueblo pues ve que el Señor no le ha abandonado. El pueblo se da cuenta de que es su vida sufrida la que hace de él un servidor de Dios, por ser lo que es, por el dolor, el sufrimiento que pasa. Es por eso que se convierte en el pueblo elegido del Señor, y lo va a comprender. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Porque Israel tiene una misión, el pueblo de Dios tiene una misión, y es que a través de ese pueblo de Israel, perfecto o imperfecto, como lo queramos ver, el Señor se da a conocer a todos los pueblos. Aquellos mismos hechos que antes le causaban desánimos y tristezas, empiezan entonces a ser motivo de esperanza y de alegría. El pueblo empieza a observar el otro lado de la moneda, como decimos. Ahora sabe que Dios lo está llamando por su nombre, que en todo esto está Dios, y que Dios escribe, como decimos nosotros, derecho en línea torcida, y que Dios sabe lo que está haciendo y que le va a salvar. Es decir, el descubrimiento de esa presencia de Dios en medio de su dolor produjo en el pueblo un estallido de alegría y de esperanza, como lo debe producir también en nosotros. Se dio cuenta de que la práctica humilde y dolorosa del derecho y de la justicia es el comienzo del futuro de Dios que quiere crear para todos. Esto es válido para todos los pueblos. Cuando un pueblo comienza a practicar la justicia y el derecho, está haciendo presente el reino de Dios. Todo comienza a cambiar, señores. Cuando dejamos que la injusticia, la corrupción, todos esos males vayan cundiendo la sociedad y nosotros nos vayamos acostumbrando sin hacer nada, ahí no hay nada. El reino no se construye así. Cuando comenzamos a darnos cuenta de eso y comenzamos a repudiar lo que es malo, lo que corrompe, lo que daña, es un signo de que algo nuevo está llegando. Cuando se practica la justicia y el derecho, está pasando algo nuevo. Esta era la misión concreta que Dios le pedía a su pueblo: una luz para el mundo, para que mi salvación, dice el Señor, llegue hasta el último extremo de la tierra. Y eso es lo que le pide a Israel, pero es también lo que nos pide a nosotros. Y Jesús lo subrayó muy bien cuando nos decía: ustedes son sal y luz de la tierra. En el tercer canto, el siervo acepta su misión. Capítulo 50. Ahí, esos versículos, por ejemplo, del capítulo 50 hasta el 9, pues si tienen su Biblia también léanlo, para que podamos sintonizar con esto que yo le estoy diciendo. En ese segundo cántico, el pueblo descubrió la presencia de Dios en su vida de dolor. Qué paso tan importante cuando nosotros en el dolor y en el sufrimiento descubrimos al Señor. Se sienten llamados a revelar el nuevo rostro de Dios que está sintiendo dentro de sí mismo. Es decir, Dios está con ellos, quiere mostrar cómo está Dios presente en la vida. Y para ello propone destruir las imágenes muertas de Dios, de ese Dios de los opresores, e insiste en la práctica de la justicia y el derecho que se derivan de la fe en el verdadero Dios. Es Dios siempre el que inspira la justicia y el derecho, porque Él es eso. Es el Dios justo, el Dios que nos regala también unas normas para que nos podamos conducir. La destrucción de los ídolos y la práctica de la justicia son como los dos lados de la misma moneda, a través de lo que el Señor pues hace que su reino resplandezca. Mientras el pueblo no se sacara la mentalidad del opresor de dentro de sí mismo, y mientras no volviera a practicar la justicia, no era posible encontrar los signos de Dios dentro de su vida. Y en estas pruebas, pues, el pueblo logra ir dando ese paso. El servidor se muestra firme e independiente frente a sus opresores, pero
dependiendo totalmente de Dios. Es libre frente a los opresores, pero dependiendo de Dios. Dios es el que nos da la verdadera libertad. Por eso, el cristiano, aunque desde fuera se nos ve como sumiso, sometidos a normas, a leyes, con una moral muy férrea, pero no somos esclavos, no nos sentimos esclavos. Disfrutamos de la verdadera libertad, de esa que habla Pablo. Por eso nos hacemos independientes de esas fuerzas y de esos poderes de los cuales nosotros no somos servidores. Como va a decir Pedro, es mejor servir a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que le toca al cristiano. No nos hacemos independientes de los poderes de este mundo, pero dependemos totalmente de Dios. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás, dice Isaías, justamente porque depende de Dios, no depende ya en nada de sus opresores. Tiene el coraje de afirmarse delante de ellos y hasta de desafiarlos. El que está con Dios, pues hace esto, en esa libertad. El Señor Yahvé viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas, es decir, las ofensas, la crítica, los ultrajes. Ya al que llega a estos niveles no le molestan. Por eso dice él que puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado, pues cerca está el que me hace justicia. ¿Quién quiere meterme pleito? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Si el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado y la polilla se los comerá. Ven, eso está en Isaías 50 del 7 al 9. Es decir, la confianza que recibe el siervo sabiendo que el Señor está con él. A la luz de su esperanza en Dios, el pueblo descubre lo que está errado, toma conciencia de su deber como servidor de Dios y empieza a transformar la realidad de acuerdo al proyecto divino. Los opresores, porque no quieren perder sus privilegios, persiguen al servidor de Dios, pero él ya está acostumbrado a sufrir y no da marcha atrás. Siente viva en sí la fuerza de Dios. Es un mensaje esto también muy ligado al que nos da Jesús. Por eso Jesús es ese siervo doliente también que asume el dolor, el sufrimiento para redimirnos. Bien, hacemos otra pausa.